Muchos me han preguntado o suelen preguntar cómo deberían ser nuestros hábitos alimenticios durante el sagrado mes de Ramadán y cómo cambian estos hábitos alimenticios en este mes de ayuno. Comemos sehri, comemos iftar y algunos incluso cenan por la noche después de sehri e iftar. También está el tema de la oración de Tarawih. Después de pasar todo el día sin comer, surge la pregunta de cuánta agua deberíamos beber, cuánta comida deberíamos consumir. ¿Qué alimentos deberíamos incluir en nuestra dieta o qué tipo de alimentos nos ayudan a mantenernos sanos desde el punto de vista nutricional? O, debido a no comer durante todo el día en Ramadán, ¿qué enfermedades preexistentes pueden agravarse un poco? ¿O qué problemas de salud pueden surgir debido a los diferentes tipos de alimentos que consumimos durante el ayuno? Los que somos especialistas en medicina y gastroenterología nos enfrentamos a muchas preguntas sobre esto. Así que hoy me he presentado ante ustedes con el objetivo de crear un poco de conciencia sobre este tema. Espero que me acompañen durante los próximos minutos. Así que primero hablemos de qué tipo de comida deberíamos consumir en Ramadán. Verán, en realidad la comida que tomamos en Ramadán es la misma que comemos durante el resto del año. Desayunamos, almorzamos, cenamos. La comida también está relacionada con la tradición y la cultura de nuestro país, ¿verdad? Verán que la gente de Arabia Saudita utiliza ciertos alimentos específicos para el iftar durante el mes de Ramadán, pero la gente de nuestro país no suele hacerlo así. O por ejemplo, los alimentos que consumen en Turquía, Noruega, Finlandia, Malasia o Indonesia como parte del iftar o el seri durante Ramadán no son comunes en nuestro país. Nosotros, en cambio, seleccionamos algunos de los alimentos que normalmente consumimos en nuestra vida diaria y de manera tradicional los usamos como parte del iftar o el seri. Sin embargo, últimamente, ya sea por la amplia difusión en los medios de comunicación, el aumento de la población o porque el país avanza hacia el desarrollo, nuestros hábitos alimenticios han cambiado mucho, tanto en el iftar como en el seri. Yo, el doctor Shamsul Kabir Babu, aunque hoy quisiera darles una prescripción sobre qué alimentos consumir en el iftar o el seri a través de este programa, no sería posible que la gente de Bangladesh la siguiera al pie de la letra. Tradicionalmente, en nuestro iftar siempre hay chola, garbanzo, halim, beguni, berenjena frita, pillahu, buñuelos de lentejas. Además, los alimentos típicos del iftar de la antigua Dhaka, que hoy en día conocemos gracias a la televisión, a Closer Show y a los diferentes canales satelitales. Antes no sabíamos tanto sobre estas cosas, ahora comemos borobaper, polau, suti kebab, gura kebab y muchos otros tipos de alimentos. Estos son, tradicionalmente, los alimentos que los musulmanes de esta región han utilizado como parte de su iftar. Después de ayunar, ¿cuán saludables son realmente estos alimentos que consumimos y que supuestamente nos enseñan moderación? Nos enseñan sacrificio y paciencia, pero después de ayunar todo el día, de rezar y de adorar, cuando nos sentamos al atardecer para romper el ayuno, de alguna manera perdemos esa conexión. Nuestro estómago se llena, el vientre se sacia, pero el corazón no. En lo más profundo de nuestro ser parece que hay algo que queda insatisfecho. Terminamos comiendo mucho más de lo necesario, sin motivo alguno. Por ejemplo, si yo le dijera que usted coma pepino, y si mezcla jalebi con pepino para hacer una ensalada y se la come, usted diría que el médico se ha vuelto loco. ¿Acaso eso se puede comer de ninguna manera? Pero nosotros acostumbramos a meter en nuestro estómago tanto pepino como jalebi. En nuestro estómago entra de todo, incluso cosas extrañas que solo los más valientes se atreven a comer. Así, en otros momentos, diferentes tipos de carne, parata y otros platos también entran. Como resultado, nuestro estómago termina recibiendo de todo. Pero ¿debería ser así? En otros momentos, cuando comemos normalmente, muchas veces lo hacemos con moderación. Pero justo cuando el Creador nos ha dicho, en el mes de Ramadán, debes mantener la moderación en todo, en tu mirada, en tus pensamientos, en tus acciones, en cómo te mueves, en todo lo que haces. Sin embargo, aunque intentamos ser moderados en otros aspectos de la vida, cuando se trata de la comida o de nuestros hábitos alimenticios, a menudo perdemos esa moderación. Siguiente 1-1. Checks UUW checks A0 Hayun Yo in Bonita checks HU HS Goldie King P WS E Artney Dove 4 W E check 8 U Udal High A W restrictive checks RU pair of strokes Imtarir Bralu Mriniscent Singh Rintaria Karolimriki Prarenl Ninu Chari
Bifram Halari Limbarenchai, ha. Tabuktu cruzó el paso y en el mundo de Gishwakal Jagan se detuvo, preguntándose si tú también sentías una sed ardiente tan intensa. ¿Y ahora qué hacer? Que al menos una vez bebas esa agua ardiente. Debes beber esa agua ardiente, aunque no sepas si te traerá calma o inquietud. El agua era como una flor. Y entonces, ¿qué deseas realmente? Tres. No hay sello aquí, no hay canciones tampoco. Pollo, beba agua en cantidad suficiente. Después, al terminar sus oraciones u otras actividades, antes de irse a dormir, tome pequeños sorbos de agua varias veces. La cena nocturna. Muchas personas también preguntan si deben cenar o no. Mire, en países como Noruega, Finlandia y Suecia, durante este verano, la gente está ayunando casi 20 a 22 horas. Cuando terminan el iftar, ya es hora del suhur. Eso, entonces, ¿cenan ellos durante la noche? Cuando desayunamos a las 7 de la mañana, normalmente almorzamos alrededor de las 12 o 2 de la tarde. Entre esas comidas no solemos comer nada pesado. Si tenemos hambre, primero comemos una galleta, un pastel o algún otro alimento ligero. Entonces, la persona que comienza su iftar a las 6:45 o 6:50 de la tarde, si lo hace despacio y con calma, después de rezar y todo lo demás, terminará su iftar alrededor de las 7:30. Así que termina su iftar a las 7:30. Después de eso, el tiempo para el suhur comienza a las 2:30. Hay una diferencia de 7 horas entre las 7:30 y las 2:30. En ese intervalo, pregúntese a sí mismo científicamente, ¿debería comer algún plato pesado para la cena o no? Si un musulmán en Noruega o un musulmán bengalí no cena después del iftar y toma el suhur poco tiempo después, entonces, ¿por qué deberías cenar tú? Sí, si crees que si no cenas tu cuerpo se volverá hipoglucémico, que el nivel de glucosa en tu sangre bajará. Entonces, después de las 10 de la noche, puedes tomar un poco de pan o incluso una taza de arroz, especialmente para quienes son pacientes diabéticos, quienes sufren de otras enfermedades, quienes tienen problemas cardíacos, mujeres embarazadas, quienes tienen acidez péptica. Ellos pueden comer, pero la comida nunca debe ser solo para los ojos o solo para el placer. Si sientes que tienes hambre y puedes quedarte sin comer, entonces creo que si quieres, en este verano donde hay una diferencia de 7 horas entre el suhur y el iftar, puedes saltarte la cena. Hay muchas personas que trabajan duro, que rompen piedras en la calle, rompen ladrillos, empujan carretillas, conducen rickshaws. Normalmente ellos comen 2 veces al día. Así que tú, como una persona sana y consciente que representa a una clase un poco más avanzada de la sociedad, si quieres, puedes comer 2 veces al día y mantener tu ayuno de una manera más ligera y saludable. Así que esto depende de la preferencia personal, la salud física, la prescripción médica, si eres paciente diabético, si tienes acidez péptica, si eres paciente de enfermedad hepática. Todo depende de estos factores. Ahora pasemos al suhur. ¿Qué se debe comer en el suhur? El principio fundamental del suhur es la moderación y, por ejemplo, al despertarse en la madrugada, muchas personas no tienen ganas de comer. Luego, durante el día, no podrás beber agua. Por eso, la cantidad de agua que bebas es importante. En mi opinión, es mejor comer algo ligero en el suhur, como arroz o pan. He visto que muchas personas, incluso en la televisión, en el suhur, para la acidez péptica. Últimamente, gracias a Facebook, veo que todos van a diferentes restaurantes para esos buffets y banquetes y están promoviendo comidas pesadas y difíciles de digerir, pero a mí nunca me parecen saludables. Estos son los alimentos que comemos, pero la mayoría de los platos suelen ser así. En la mayoría de las carnes se utiliza mucha soja, ya sea biryani, pilaf, babul moya, rosh o los diferentes platos de buffet de restaurantes famosos. Todos estos se sirven a la gente como si fueran especiales, pero en realidad todos son alimentos con un contenido de proteínas extremadamente alto. Para digerir estos alimentos ricos en proteínas se necesita una gran cantidad de agua, porque cuando la proteína entra en el cuerpo produce calor, y para controlar ese calor se necesita agua, pero en realidad no tienes la oportunidad de beber mucha agua durante el día. El agua que bebes la tomas justo después del sehri, por lo tanto, tu proceso de hidratación se detiene en la mañana antes de la oración del Fajr.
Solo tienes que tener en cuenta que por hacer check-in en Facebook y para tener la oportunidad o el privilegio de hacer sehri con todos a la 100, fuiste a un hotel de 5 estrellas o... Cuando vas allí y comes alimentos muy pesados te enfermas. Si pasas los siguientes 7 días enfermo, no podrás hacer lo que se espera de ti en este sagrado Ramadán. Pero recibir un regalo o una oportunidad especial a la 100 de parte de los demás no debería ser nuestra prioridad. Todos deberíamos practicar la conexión, el sacrificio y la paciencia y a través de nuestro comportamiento y nuestra alimentación vivir ese sentido de conexión. Si te enfermas, no podrás hacerlo. Por lo tanto, asegúrate de comer alimentos ligeros. Si pasas todo el día sin beber agua, tu cuerpo se deshidratará. Así que junto con el sehri, no comas demasiado a la 1:00 o a la 1:30. Recuerda que si bebes toda el agua de una vez en ese momento, en un par de horas se eliminará a través de la orina. Por lo tanto, el tema del agua es algo que debes gestionar durante todo el día, Thompson. Por eso, después del iftar, es recomendable dejar 1 hora de intervalo y luego beber agua poco a poco antes de dormir. Y hasta que te vayas a dormir, vuelve a beber agua desde un poco antes del sehri, tomándote tu tiempo. Así, durante el tiempo que tengas disponible, puedes hacerlo un poco antes si es posible. Por eso, como ya mencioné antes sobre el iftar, debemos evitar absolutamente los alimentos grasos. Ahora, durante el mes de Ramadán, ¿qué enfermedades suelen estar presentes en nuestro cuerpo en mayor medida? ¿O qué síntomas de enfermedades se manifiestan más? ¿O qué problemas físicos aparecen con mayor frecuencia debido a los cambios en los hábitos alimenticios? Lo que ocurre con menos frecuencia es que durante el Ramadán, de repente en la tarde, en el iftar, debido a comer en exceso o por consumir demasiados platos de carne o alimentos fritos y grasos, nuestra sociedad tiende a hincharse. Para digerir estos alimentos se libera una gran cantidad de jugos digestivos y ácido clorhídrico en el estómago. Luego, como sentimos mucha sed, bebemos grandes cantidades de agua. Así, se observa que justo después del iftar, de repente, los alimentos y los jugos digestivos que ayudan a digerirlos tienden a subir por el esófago hacia arriba. A este problema nos referimos cuando decimos reflujo, algunas facilidades o reflujo, pero en este caso se siente una presión en el pecho. El pecho se siente pesado y hay una fuerte sensación de ardor. Parece como si un gas o una sensación muy picante estuviera subiendo por la garganta. Por eso, creo que durante el iftar, cuando comamos, no deberíamos beber demasiada agua justo después de comer. Y para quienes sufren este tipo de síndrome, especialmente aquellos que ya tienen sobrepeso o que ya padecen reflujo, o son propensos a este problema, definitivamente deben tener cuidado cuando rompan el ayuno. En ese momento no deben tomar agua de esa manera. En su lugar pueden tomar una pastilla. Así estos síndromes o síntomas pueden bajar. Ahora pasemos a quienes tienen molestias estomacales. Al hablar de ácido solemos pensar en problemas gástricos, pero no siempre es así. Las personas pueden tener pequeñas úlceras en el estómago o duodeno. Estas personas necesitan tomar medicamentos mucho tiempo. Mientras toman la medicación se sienten bien, pero si la dejan empeoran. ¿Significa que no pueden ayunar? Miren, el ayuno es en realidad una orden del Creador Supremo. Como médico, nunca puedo decirle a un paciente que no debe ayunar. Por supuesto, debe intentar ayunar tomando su medicación. Así que lo que puede hacer es, durante el mes de Ramadán, cuando tome el suhor, pues, tome su medicamento, ya sea omeprazol o esomeprazol, y si tiene domperidona, tómelo antes del suhor. Después de tomarlo, complete su suhor adecuadamente. Luego, cuando llegue el momento del iftar y rompa el ayuno, cuando comience el iftar con agua o algún refresco, tome su medicamento en ese momento, rece su oración y después comience su iftar. De esta manera, su medicamento tendrá la oportunidad de hacer efecto durante ese tiempo. Sin embargo, se ha visto que a veces, debido a estar mucho tiempo con el estómago vacío y luego consumir alimentos pesados, excesivamente grasos, con demasiada proteína o carne como parte del iftar, estos síntomas pueden empeorar. Por eso, quienes padecen enfermedades por ácido péptico deben informarse bien con su médico sobre cómo alimentarse durante el mes de Ramadán y qué alimentos pueden ser perjudiciales para su salud. Deben prestar mucha atención a esto. Mire, ni como médico ni como persona común puedo decir que tal alimento es malo. Si el Creador lo ha permitido, por eso garbanzos, chícharos, berenjenas, cebollas y otros alimentos que tradicionalmente se usan en nuestro país como parte del iftar han sido incluidos en nuestra dieta. Así que los alimentos que forman parte de nuestra dieta diaria o del iftar, esos alimentos son en realidad una indicación del Creador. Se ha establecido así. ¿Qué puedo decir? Un alimento de mal aspecto no es mejor que el de nuestro Padre. Sin embargo, el capul está en nuestra dieta, pero la datura entera no lo está.
Por lo tanto, no se puede decir que un alimento cause gases, otro cause vómitos, o que este alimento sea para úlceras, que este aumenta los gases o que este empeora la úlcera. No se puede vivir pensando así. Cada alimento que está incluido en nuestra dieta es, sin duda, una norma del Creador. Por lo tanto, si consume demasiado de ese alimento, entonces sí tendrá problemas. Una persona sana, por supuesto. Una persona sana puede comer carne de res, pero una persona sana comerá carne de res con moderación. Una persona sana incluirá 10 tipos de alimentos fritos en su dieta. Bueno, si una persona sana incluye kebab y parata en su menú de iftar todos los días, entonces debemos reflexionar sobre esas cosas. Todos sabemos todo, pero actuamos como si lo supiéramos todo. Para las mujeres embarazadas o aquellas que están en estado de gestación, surge la difícil pregunta de si pueden ayunar o no. Por supuesto, deben intentar ayunar. Sin embargo, muchas veces, en las últimas etapas del embarazo, como el bebé crece mucho dentro del vientre y ocupa una gran parte del abdomen, puede ejercer presión sobre la parte superior del estómago. En ese caso, si su condición física no le permite ayunar y si ayunar le causa problemas de salud, entonces posteriormente puede compensar ese ayuno o realizar la expiación correspondiente. Y en ese asunto, Alá, el Creador Supremo, ha establecido un sistema en nuestra religión para que, si puedes compensar ese ayuno de otra manera más adelante, entonces eso es aceptable. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia se debe abandonar el ayuno, se debe intentar ayunar. Y por supuesto, si tienes alguna enfermedad crónica, debes ocuparte de ello antes de que comience el sagrado mes de Ramadán, aunque ahora ya ha comenzado. Si en el futuro, durante el mes de Ramadán, Allah te concede vida para el próximo año, mi sugerencia es que si tienes una enfermedad crónica o eres paciente cardíaco o si eres paciente renal crónico o tienes insuficiencia renal, si eres una mujer embarazada, si tienes úlcera péptica o si tienes diabetes, entonces debes acudir a tu médico al menos 14 días antes del ayuno para saber cómo tomar tus medicamentos y cómo adaptar tu rutina diaria durante el mes de Ramadán, de modo que el ayuno no afecte negativamente a tu salud. Además, durante el ayuno debes intentar incorporar en tu alimentación y en tu vida diaria un sentido de conexión, sacrificio y paciencia. Así podremos mantenernos sanos y cumplir con nuestras obligaciones dentro de nuestras capacidades físicas. Expreso esta esperanza, que todos ustedes se mantengan sanos. Me despido con la expectativa de que, durante el mes de Ramadán, el gran Alá les conceda salud, que todos estén bien y saludables.